Mariana vivía en una pequeña ciudad al norte de Italia, rodeada de montañas que siempre parecían ocultar secretos. La ciudad, aunque tranquila y pintoresca, tenía una atmósfera densa, especialmente durante la noche, cuando las sombras de los pinos y las colinas parecían cobrar vida propia. Mariana era una estudiante universitaria de psicología que, después de un largo día de clases, solía tomar el autobús para regresar a su casa, situada en una calle tranquila a las afueras de la ciudad. Era una noche fría de otoño cuando todo comenzó. El reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando Mariana subió al autobús, cansada pero aliviada por la idea de llegar a casa y descansar. Había pocas personas en el vehículo, solo algunos viajeros dispersos que, al igual que ella, querían llegar a sus destinos tras una larga jornada. Mariana se sentó en una de las ventanas del fondo, mirando cómo las luces de la ciudad se desvanecían mientras el autobús avanzaba por las carreteras oscuras. Pero algo en esa noche era diferente. Aunque todo parecía normal, Mariana no podía sacudirse la sensación de que algo la observaba. A su lado, en el asiento vacío, había una mujer, vestida completamente de negro. La mujer no parecía llamar la atención de nadie más. Ni siquiera el conductor parecía notarla. Pero Mariana no pudo evitar fijarse en ella. Su rostro estaba pálido, casi espectral, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante. La mujer no se movió ni una sola vez durante el viaje. Su mirada estaba fija en el asiento de enfrente, y Mariana notaba cómo sus ojos se deslizaban hacia ella de vez en cuando, pero siempre rápidamente, como si intentara evitar ser vista. Al principio, pensó que estaba cansada, que su mente jugaba trucos con ella debido al agotamiento. Pero a medida que el autobús avanzaba, algo en su interior le decía que la presencia de esa mujer no era común. El autobús comenzó a desviarse hacia una ruta poco conocida. Mariana, confundida, miró por la ventana y vio un camino oscuro que se adentraba en el bosque, algo que nunca había notado antes. Era extraño, ya que ese no era el recorrido habitual hacia su casa. La mujer de negro, sin embargo, parecía inmóvil, casi como si nada de esto le importara. De repente, el autobús se detuvo en medio de la nada. No había ninguna parada en ese lugar, solo un vacío espeso rodeado por los árboles. El conductor miró por el espejo retrovisor, como si esperara algo, pero luego volvió a mirar al frente, como si nada hubiera pasado. Mariana, con el corazón acelerado, miró de nuevo a la mujer. Esta vez, la mujer de negro comenzó a levantarse lentamente. Sus movimientos eran extrañamente suaves, casi como si flotara. ¿A dónde vas?, le preguntó. Su voz era baja, casi un susurro. La mujer no respondió, solo caminó hacia la puerta del autobús. Pero antes de salir, se detuvo, miró a Mariana por última vez y sonrió. Una sonrisa extraña, una sonrisa que parecía saber algo que Mariana no comprendía. Cuando la mujer salió del autobús, el conductor comenzó a moverse de nuevo, como si nada hubiera sucedido. Mariana, sin embargo, no podía quitarse esa sensación extraña de su pecho. Algo estaba terriblemente mal. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero todo lo que podía pensar era en la sonrisa de la mujer. Esa sonrisa que parecía decirle que algo siniestro había comenzado. A medida que el autobús avanzaba por el oscuro camino, Mariana intentó calmarse, diciéndose a sí misma que tal vez la fatiga estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, a lo lejos, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el horizonte, entre las sombras de los árboles, se podía distinguir una figura caminando hacia el autobús. Era la misma mujer, y parecía acercarse cada vez más rápido. Mariana no podía dejar de mirar a través de la ventana. La figura de la mujer de negro estaba avanzando rápidamente hacia el autobús, pero lo que más le inquietaba no era la rapidez con la que se acercaba, sino la extraña calma con la que caminaba. Cada paso parecía resonar con un eco que se perdía en la oscuridad del bosque, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de ella. El conductor, ajeno a lo que ocurría, continuaba su marcha, mientras la ciudad quedaba cada vez más atrás. Mariana no podía entender por qué no se detenía. Había algo profundamente erróneo en todo esto. Cada vez que miraba hacia la figura, sentía como si su corazón estuviera a punto de saltar fuera de su pecho, pero no podía apartar la vista. La mujer se acercaba cada vez más, y al final, algo extraño ocurrió.
se desvaneció en el aire. No desapareció como si se ocultara entre las sombras, sino que se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Mariana parpadeó varias veces, incapaz de comprender lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación? ¿Un sueño? ¿O realmente había visto a una mujer caminando por el bosque en medio de la nada? El autobús siguió su ruta, pero una sensación de incomodidad persistió en el aire. Mariana miró a su alrededor, pero los otros pasajeros no parecían haber notado nada fuera de lo común. El autobús avanzaba tranquilamente, pero ella sentía que algo oscuro e invisible la rodeaba. De pronto, el autobús giró hacia un camino aún más estrecho y escabroso. La carretera estaba rodeada por árboles que se alzaban como sombras gigantes, creando una atmósfera de claustrofobia. Mariana intentó mirar fuera de la ventana, pero todo lo que podía ver era la oscuridad del bosque, como si el mundo exterior hubiera quedado atrapado en una niebla densa. Fue entonces cuando un ruido extraño interrumpió el silencio del autobús. Un sonido como un susurro, bajo y continuo, que venía de algún lugar cercano, pero que parecía no tener una fuente clara. Mariana miró hacia el conductor, pero él seguía conduciendo con la misma expresión inexpresiva, como si no escuchara nada. Los otros pasajeros seguían en sus propios mundos, algunos mirando por las ventanas, otros con los ojos cerrados, sumidos en un sueño ligero. El susurro se intensificó, y Mariana sintió como su piel se erizaba. Algo estaba sucediendo, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente en su ser. Miró a su alrededor, buscando alguna respuesta, pero lo único que encontró fue la inquietante soledad de la noche. Entonces, por un breve instante, vio algo a través de la ventana. Una sombra, moviéndose rápidamente entre los árboles. No era la mujer de negro. Era algo mucho más oscuro, algo que parecía arrastrarse entre las sombras, como una presencia que se deslizaba sin ser vista. Mariana intentó llamarle la atención al conductor, pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron. Su garganta estaba cerrada, como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que hablara. De repente, el autobús comenzó a frenar, y Mariana, desconcertada, miró hacia adelante. El conductor, aún sin mostrar emoción, detuvo el autobús en medio de la carretera, en un lugar completamente aislado, rodeado por los árboles oscuros que parecían cerrarse a su alrededor. Mariana miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero lo único que pudo encontrar fue un silencio inquietante, roto solo por el susurro que ahora parecía provenir del mismo aire que la rodeaba. En ese momento, el autobús se apagó. Las luces se apagaron de inmediato, y el interior se sumió en una oscuridad total. Mariana no podía ver nada, ni siquiera la figura del conductor, aunque sabía que él seguía allí, inmóvil. El silencio se volvió insoportable. En el aire flotaba una sensación de tensión que la hacía sentir como si algo estuviera esperando. Mariana cerró los ojos, intentando calmarse, pero cuando los volvió a abrir, una figura apareció frente a ella. La mujer de negro. Era la misma mujer, pero esta vez su rostro estaba completamente distinto. No tenía expresión, solo ojos vacíos, profundamente oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos. La mujer comenzó a acercarse lentamente a Mariana, y cada paso que daba hacía que el corazón de la joven se acelerara aún más. El aire parecía volverse más pesado, como si la atmósfera misma estuviera siendo comprimida. Antes de que pudiera hacer algo, la mujer habló, su voz resonando en su mente más que en sus oídos. «No te preocupes, no tienes que temerme, aún». Mariana no podía mover ni un músculo. Su mente trataba de encontrar una forma de escapar, pero no sabía a dónde huir. El autobús seguía detenido en la misma carretera desierta, rodeado de un abismo oscuro e inquebrantable. Y en ese momento, Mariana entendió algo aterrador. Lo que estaba viviendo no era solo una pesadilla. Era real. El aire en el autobús se sentía denso, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Mariana, paralizada por el miedo, miraba fijamente a la mujer de negro. Su rostro no tenía expresión alguna, pero sus ojos, aquellos ojos oscuros como pozos sin fondo, parecían devorarla, como si pudiera ver dentro de su alma. La mujer dio un paso más hacia ella, y con cada movimiento, el silencio se volvía más insoportable, más opresivo. Mariana trató de moverse,
de gritar, pero sus labios no emitían sonido alguno. Era como si el aire mismo estuviera impregnado con una fuerza que la inmovilizaba, dejándola atrapada en ese espacio con esa figura aterradora. La mujer de negro no se acercaba con prisa, sino con una calma casi sobrenatural, como si supiera que el tiempo no tenía poder sobre ella. «No te asustes», dijo la mujer, y su voz resonó dentro de la cabeza de Mariana, más que en sus oídos. Parecía que las palabras surgían de todos los rincones del autobús. Su tono no era amenazante, pero había algo en su manera de hablar que helaba la sangre de Mariana. «Sé lo que estás pensando. Estás asustada, pero es solo el comienzo. Lo que verás aquí no tiene vuelta atrás». Las palabras de la mujer causaron un escalofrío en la espalda de Mariana. Cada frase se filtraba en su mente como un veneno, llenándola de una sensación de terror indescriptible. Era como si las paredes del autobús se cerraran sobre ella, pero a la vez, el tiempo parecía haberse detenido. No había ruidos, no había nada más que esa presencia que la rodeaba. De repente, la mujer se acercó más y, con un movimiento lento, levantó una mano. Mariana no pudo evitar observar cómo sus dedos, largos y fríos, se alzaban hacia ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, sintió como si algo invisible la empujara hacia atrás, contra el asiento. La mujer no tocó su piel, pero la presión era tan fuerte que parecía una mano invisible apretando su pecho. «Esto no es solo un encuentro casual», dijo la mujer, su voz ahora más profunda, como si proviniera de un abismo lejano. Cada palabra era un eco oscuro que resonaba dentro de Mariana. «Estás aquí porque has sido elegida. Esta noche, todo lo que sabes, todo lo que creías conocer sobre la vida, cambiará para siempre». Mariana intentó hablar, pero la mujer levantó un dedo, pidiendo silencio. Era una orden, pero no necesitaba ser dicha en voz alta para ser comprendida. Mariana, por alguna razón inexplicable, entendió perfectamente que no podía replicar. «Tu vida ha estado marcada por algo mucho más grande de lo que imaginas», continuó la mujer. Sus ojos brillaban con un destello extraño. Mariana sintió un nudo en el estómago, como si la oscuridad misma se estuviera colando por sus venas. «Y ahora, deberás enfrentar las consecuencias». Las palabras de la mujer fueron como cuchillos, penetrando el corazón de Mariana. De pronto, los recuerdos de su vida comenzaron a aparecer ante sus ojos, no como simples imágenes, sino como una película distorsionada, donde se mezclaban momentos que nunca había vivido con otros que parecían irrealmente familiares. Imágenes de su infancia, de su familia, pero también de una presencia oscura que la había seguido desde siempre. Algo, o alguien, había estado esperando el momento adecuado para manifestarse. La mujer dio un paso atrás y miró a su alrededor, como si evaluara el entorno. El autobús seguía detenido, pero fuera, en la oscuridad, podía escuchar un susurro que crecía más y más, como si toda la naturaleza misma estuviera susurrando secretos al oído de la mujer. Mariana no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Su mente estaba llena de preguntas, pero todas parecían ser absorbidas por la oscuridad que la rodeaba. «Todo esto es solo el comienzo. Lo que has experimentado hasta ahora no es nada comparado con lo que vendrá», dijo la mujer con una sonrisa fría, que hizo que el corazón de Mariana se detuviera por un momento. Antes de que Mariana pudiera procesar todo lo que había escuchado, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente. No se fue como antes, desapareciendo en la niebla. No, esta vez su cuerpo se desintegró poco a poco, como si fuera absorbida por el aire mismo, dejando solo un rastro de oscuridad que se disipaba en el aire. Pero sus ojos, esos ojos permanecieron, mirándola desde la oscuridad, como si nunca realmente se hubieran ido. Mariana, aún sin poder mover sus labios, intentó pensar con claridad, pero algo dentro de ella sabía que ya no podía volver atrás. La presencia de la mujer y sus palabras la habían marcado de una manera que no podría comprender por completo. Algo dentro de su ser había cambiado, y la sensación de que su vida ya no sería la misma la perseguiría para siempre. En ese momento, un ruido fuerte cortó el silencio. El motor del autobús arrancó de nuevo, rompiendo la tensión que había llenado el aire. El conductor, como si nada hubiera sucedido, comenzó a conducir hacia adelante. Mariana miró a su alrededor,
buscando algún indicio de lo que acababa de vivir. Pero los otros pasajeros seguían en sus asientos, completamente ajenos a lo que ella había experimentado. Era como si el tiempo hubiera regresado a su curso normal, pero algo había cambiado irremediablemente en ella. El autobús continuó su viaje, pero Mariana sabía que no podría olvidar lo que había ocurrido. Algo oscuro la estaba siguiendo, algo mucho más grande que cualquier miedo que pudiera haber conocido antes. Y lo peor de todo era que la mujer de negro aún estaba ahí, en algún lugar, esperando. Mariana no podía dejar de mirar por la ventana del autobús. La oscuridad envolvía todo. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que avanzaban por un camino cada vez más solitario y desolado. Algo en su interior le decía que no estaba sola, que algo la observaba. El aire frío de la noche se colaba por las ranuras de las ventanas, helando su piel. Sin embargo, a pesar del frío, ella sentía una sensación ardiente, un fuego extraño que parecía consumirla por dentro. Sabía que la mujer de negro no la había dejado ir. Aún estaba allí, en alguna parte de su mente, esperando el momento adecuado para reaparecer. El autobús continuaba su ruta, pero cada kilómetro que recorrían parecía sumergir a Mariana en una pesadilla aún más profunda. Aunque el conductor seguía adelante sin mostrar signos de incomodidad, Mariana podía ver su rostro tenso a través del espejo retrovisor. Algo había cambiado en él también, pero no podía precisar qué era. Sus ojos, normalmente inquebrantables, ahora reflejaban una preocupación sutil, como si estuviera al tanto de algo que los demás no podían ver. La mujer de negro había desaparecido en el aire, pero su presencia seguía palpable, flotando sobre el autobús como una sombra, como si se hubiera adherido a Mariana misma. De repente, la voz de la mujer volvió a llenar su cabeza, como un susurro en sus oídos. No podía escapar de ella, no podía liberarse de su influencia. Sabías que no podías huir, dijo la voz, suave pero clara, como si le hablara directamente desde dentro de su cerebro. Lo que te espera es inevitable. Es tu destino. Mariana intentó cerrar los ojos, bloquear ese sonido, pero no podía. Estaba atrapada en un ciclo de pensamientos y miedos, atrapada en un juego del que no entendía las reglas. La sensación de que el autobús avanzaba en un laberinto interminable la aterraba. Cada vez que miraba por la ventana, la oscuridad parecía tragarse todo a su paso, como si el autobús estuviera entrando en una dimensión diferente. De repente, el autobús hizo un giro brusco, desviándose de la ruta que seguía. Mariana, desconcertada, miró al conductor, quien ya no parecía el mismo. Su rostro se había vuelto inexpresivo, casi mecánico. El autobús cruzaba ahora una carretera que nunca había visto antes. Una carretera oscura y empapada por la lluvia, con árboles altos que parecían estirarse hacia el cielo, como si quisieran devorar el horizonte. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera transformado en una pesadilla. La voz de la mujer volvió a resonar en su mente, ahora más fuerte que antes. Este lugar es donde todo comienza y termina. Aquí no hay escapatoria. Aquí es donde descubrirás lo que realmente eres. Mariana trató de levantarse de su asiento, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapada, como si la propia gravedad hubiera aumentado y no pudiera moverse. La desesperación la invadió, y en ese momento, sintió una extraña vibración en su pecho. Miró hacia abajo y vio que su corazón latía con fuerza, pero no era el latido normal, sino uno irregular, como si algo estuviera controlando su ritmo. La vibración creció, y de repente, el autobús frenó con un ruido ensordecedor, haciendo que todos los pasajeros se sobresaltaran. Mariana, en un estado de confusión y miedo, miró alrededor, y fue entonces cuando vio lo que la paralizó por completo. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, vio que el paisaje exterior había cambiado. Ya no estaban en la carretera solitaria que recorrían, sino en un lugar desconocido. El autobús se encontraba ahora frente a una antigua mansión, cuyo aspecto decadente y siniestro parecía desentonar con el resto del entorno. La mansión estaba rodeada de árboles retorcidos, cuyas ramas se entrelazaban formando figuras oscuras en la noche. Mariana sintió que la oscuridad la envolvía, que la casa la estaba atrayendo, como si fuera un imán que no pudiera evitar. El aire se volvió denso, pesado, y cada respiración se sentía más difícil, como si algo la estuviera sofocando.
De repente, el conductor giró su cabeza hacia ella a través del espejo retrovisor. Y aunque sus ojos estaban vacíos, Mariana pudo ver algo extraño en su mirada, algo que la hizo estremecer de terror. Era como si el hombre no estuviera allí en absoluto, como si su cuerpo fuera solo una carcasa vacía. «Es hora de bajar», dijo el conductor con una voz hueca y fría, como un eco lejano. Mariana, sin comprender qué estaba pasando, se levantó temblorosamente de su asiento. Cada paso que daba hacia la salida del autobús la acercaba más a la mansión, a ese lugar oscuro que parecía llamar por su nombre. Algo en su interior le decía que debía enfrentarse a lo que venía, que no había otro camino. El autobús permaneció detenido, como una bestia inmóvil esperando, mientras Mariana se dirigía lentamente hacia la puerta. El viento soplaba con fuerza, y la lluvia caía más intensamente. Cuando puso un pie en el suelo, el frío la envolvió por completo, pero no podía dejar de caminar. La mansión, ahora más cerca, parecía estar viva, como si una fuerza oscura la estuviera esperando. Mariana sabía que no podía volver atrás. Algo en su interior le decía que la mujer de negro estaba cerca, que todo lo que había vivido hasta ahora solo era el preludio de algo mucho más grande y aterrador. La verdad, la revelación que tanto había temido, estaba a punto de desvelarse ante sus ojos. La niebla, aún densa, cubría cada rincón del antiguo cementerio donde Guillermo se encontraba. El silencio era absoluto, solo roto por los susurros de las ramas de los árboles que se movían con el viento, casi como si intentaran advertirle de algo. Con el cuaderno de notas en mano, Guillermo se sentó en la fría piedra de una tumba, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg, pero necesitaba descansar y reunir fuerzas para lo que vendría. Su mente seguía regresando a las palabras de Elena. No todo lo que ves es lo que parece. Esas palabras lo habían perseguido durante días, y ahora, al mirar el cuaderno, entendía que su madre no había sido solo una víctima más. Ella había sido una pieza clave en esta historia. Una historia que, aunque parecía sacada de un cuento de terror, era real y mucho más antigua de lo que podía imaginar. El cuaderno que había encontrado en el cobertizo de su madre contenía más de lo que había esperado. Había mapas, fotografías y, sobre todo, una serie de símbolos y fechas que apuntaban a la misma conclusión. La familia de Elena estaba maldita, y lo peor de todo era que la maldición se había transmitido de generación en generación. Según los escritos, un pacto había sido realizado mucho tiempo atrás, un pacto con una entidad desconocida. El precio del pacto, vidas, sacrificios y el poder para quienes pudieran controlar los secretos de ese pacto. Guillermo se preguntó si su madre lo había hecho voluntariamente o si había sido forzada. Pero una cosa era clara: su madre había sido una víctima, y él ahora era parte de esa historia. El sol comenzaba a ponerse, y una sensación extraña se apoderó de él. Miró hacia la entrada del cementerio, donde vio una sombra moviéndose lentamente. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego vio con claridad a una figura que se acercaba. Era la misma figura que había visto aquella noche en el cobertizo. Alta, de piel pálida y ojos penetrantes. La figura se detuvo frente a él, y Guillermo, paralizado por el miedo, no pudo mover un solo músculo. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo la figura, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Ahora eres parte de la maldición. No puedes escapar». Guillermo intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. La figura se acercó aún más, y en un susurro apenas audible, dijo: «Tu madre trató de detener esto, pero fue en vano. Ahora es tu turno. La maldición ha elegido su próximo huésped». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Guillermo solo en el cementerio, con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer ahora? Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos confusos, Guillermo se levantó rápidamente, decidido a encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se agotaba, y la verdad parecía estar más cerca de lo que nunca había imaginado. Pero, ¿sería capaz de romper el ciclo o estaba condenado a sufrir el mismo destino que su madre? El aire en el pueblo se había vuelto espeso, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Guillermo caminaba sin rumbo,
su mente atrapada entre la confusión y el miedo. La figura en el cementerio había dejado una marca profunda en su alma. La maldición ha elegido su próximo huésped. Esas palabras resonaban sin cesar en su cabeza. Él había sido marcado. Pero, ¿qué significaba exactamente ser elegido? La sensación de que alguien lo observaba nunca lo abandonó mientras avanzaba por las calles desiertas. La gente del pueblo lo miraba con recelo, pero nadie se atrevía a hablarle. Todos parecían saber algo que él no. Los secretos del pueblo parecían estar a punto de desbordarse, y Guillermo no podía escapar de la sensación de que el tiempo se le escapaba de las manos. Esa noche, la desesperación lo llevó a visitar la casa de su madre, la misma donde había encontrado el cuaderno. La oscuridad envolvía el lugar, pero la luz de la luna iluminaba las paredes con una intensidad inquietante. Al entrar, el aire se sentía denso, como si la casa misma estuviera esperando algo. En el interior, Guillermo encendió la lámpara de aceite y comenzó a examinar nuevamente el cuaderno, buscando algo que pudiera ayudarlo a entender lo que sucedía. En la página final, una pequeña nota escrita a mano llamó su atención. Decía: la última llave se encuentra en el agua. Guillermo no entendía completamente el significado de esas palabras, pero algo en su interior le decía que debía investigar. El agua. ¿Qué podía tener que ver el agua con todo esto? El cuaderno no daba más pistas, solo ese mensaje críptico. Sin pensarlo más, Guillermo salió de la casa y se dirigió hacia el lago cercano, el mismo lugar que su madre siempre había evitado. El agua oscura y tranquila reflejaba las estrellas, pero algo en su interior le decía que no debía acercarse. A medida que caminaba por la orilla, escuchó un susurro, como si el viento le hablara, pero no había viento. De repente, algo emergió del agua. Una sombra alargada, indefinida, se deslizó hasta la orilla. Guillermo, paralizado, observó cómo la figura tomaba forma. Era la misma figura que había visto en el cementerio, la misma entidad que había perseguido a su madre. Su rostro era borroso, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. La entidad sonrió y, con una voz que parecía venir de lo más profundo del lago, dijo: la maldición nunca se rompe, solo se transmuta. Guillermo dio un paso atrás, temblando, pero algo en su interior despertó. ¿Por qué había tenido miedo hasta ahora? ¿Por qué no había luchado? En ese momento, recordó las palabras de su madre: la verdad está en el agua, pero también en el sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Estaba dispuesto a sacrificarse para poner fin a todo esto? La entidad se acercó lentamente, pero Guillermo no retrocedió. Había tomado una decisión. Si su vida debía ser el precio para romper la maldición, lo aceptaría. Con una determinación renovada, se arrodilló junto al agua y susurró: estoy listo para romper el ciclo. Las aguas del lago comenzaron a agitarse violentamente, y la entidad, con una risa macabra, desapareció en la oscuridad. Guillermo se levantó lentamente, sintiendo una fuerza extraña en su interior. Había hecho lo que debía, pero el precio que pagaría aún era incierto. Guillermo regresó al pueblo después de su encuentro con la entidad, pero algo había cambiado dentro de él. La sensación de ser observado ya no era solo un temor, sino una certeza. La maldición que había buscado romper no solo lo perseguía a él, sino que parecía haber comenzado a consumirlo lentamente desde adentro. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si estuviera cargando una carga invisible que lo arrastraba hacia un destino inevitable. Esa noche, decidió regresar al viejo cementerio, donde todo había comenzado. Las luces de las casas del pueblo titilaban a lo lejos, pero el cementerio estaba sumido en una oscuridad completa, una oscuridad que parecía absorber toda la luz que se acercaba. Mientras caminaba entre las tumbas, el aire estaba cargado de una quietud inquietante. Las piedras se alzaban como guardianes silenciosos de secretos antiguos, y Guillermo no podía evitar sentir que cada tumba tenía una historia que contar, una historia que él aún no estaba listo para escuchar. Al llegar al centro del cementerio, Guillermo vio una figura encapuchada de pie sobre una tumba, inmóvil, como si esperara su llegada. Aunque no podía ver su rostro, algo en la postura de la figura le resultaba extrañamente familiar. A medida que se acercaba, la figura giró lentamente hacia él y, para su horror, reveló una cara que él conocía muy bien. Era su madre, o al menos, lo que quedaba de ella.
Has venido a hacer lo que se te pidió, dijo la figura con una voz hueca y monótona. Guillermo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía ser su madre. Ella había muerto años atrás. Pero la imagen frente a él no dejaba lugar a dudas. Esa era ella. La misma mirada vacía, la misma tristeza que lo había perseguido toda su vida. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Guillermo, su voz temblorosa. La figura levantó una mano y señaló hacia una tumba antigua que parecía estar más desgastada que las demás. Allí está la verdad, dijo con voz fría. Allí encontrarás el sacrificio que te liberará. Sin pensarlo, Guillermo se acercó a la tumba y comenzó a desenterrarla. La tierra estaba mojada, fría y densa, pero algo lo impulsaba a seguir cavando. A medida que cavaba más profundo, un olor a podredumbre comenzó a emanar del agujero, y un sentimiento de repulsión se apoderó de él. Pero sabía que no podía detenerse. La verdad, la solución, estaba allí, enterrada en lo más profundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Guillermo alcanzó un viejo cofre de madera. Al abrirlo, una extraña luz azulada iluminó su rostro, y en su interior encontró una figura tallada en piedra. Una estatua pequeña, pero con detalles sorprendentemente finos. Era la figura de una mujer con ojos vacíos, similar a la entidad con la que había tenido el encuentro en el lago. En sus manos, la estatua sostenía un pequeño medallón. Guillermo tomó el medallón con manos temblorosas. Al sostenerlo, una visión terrible lo invadió. Su madre, en su lecho de muerte, pronunciando palabras que él no entendía, mientras la figura de la entidad se alzaba detrás de ella. El sacrificio es la clave, repetía la madre, pero el precio es la muerte, y con ella, la libertad. Con los ojos llenos de lágrimas, Guillermo comprendió finalmente la magnitud de lo que debía hacer. El sacrificio no era solo para romper la maldición, era para liberar a todos aquellos que habían caído bajo su influencia. Pero para lograrlo, debía pagar el precio más alto, su vida. El medallón brilló con fuerza en su mano, y la figura encapuchada de su madre comenzó a desvanecerse en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de una última palabra: hazlo. El medallón brillaba intensamente en la mano de Guillermo, la luz azulada llenando el aire con una sensación de tensión palpable. Mientras la figura encapuchada de su madre se desvanecía en la oscuridad, la verdad que había estado buscando toda su vida se presentaba ante él en su forma más cruda. La maldición, la entidad, todo estaba conectado a su propia existencia, a su propia sangre. El sacrificio no era solo el precio para romper la maldición, sino también la única forma de liberar su alma y la de aquellos que habían caído bajo su influencia. Con el corazón palpitando en su pecho, Guillermo miró la estatua de la mujer tallada en piedra, cuyos ojos vacíos parecían observarlo, como si esperara su decisión final. Todo lo que había hecho hasta ahora, todos los momentos de desesperación, el sufrimiento que había arrastrado durante años, lo habían llevado a este punto. Era imposible escapar de la verdad, imposible huir de lo que debía hacer. Él apretó el medallón con fuerza, sintiendo como una corriente de energía fría lo atravesaba. Su cuerpo comenzó a temblar, sus piernas flaquearon, pero aún así, él no retrocedió. La entidad había comenzado a tomar forma a su alrededor. La oscuridad se hacía más densa y el aire, más pesado. Sabía lo que debía hacer. El sacrificio era simple. Debía entregar lo más preciado que tenía, su propia vida. Solo de esta manera podría liberar a aquellos que habían sido víctimas de la maldición. Solo entonces podría romper el ciclo que había condenado a su familia, a su pueblo, a su propia existencia, durante generaciones. Con una respiración entrecortada, Guillermo levantó el medallón hacia el cielo estrellado y pronunció las palabras que había oído en su visión. El sacrificio será mío, la libertad será nuestra. Al instante, una onda de energía se liberó del medallón, viajando a través de la tierra, llenando cada rincón del cementerio, tocando cada piedra, cada tumba. La figura de la entidad emergió de la oscuridad, su rostro una máscara de furia y desesperación. Guillermo podía sentirla observándolo, acercándose con cada segundo que pasaba. Pero él no retrocedió. «Has hecho lo que se te pidió», dijo la entidad, su voz como un susurro venenoso, «pero el precio que has pagado es más alto de lo que imaginas».
Guillermo cerró los ojos y aceptó el peso de su destino. La energía comenzó a envolverse a su alrededor, como una sombra oscura que lo devoraba lentamente. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero en su corazón había una sensación de paz. Había hecho lo correcto. Con un último suspiro, Guillermo cayó al suelo, su cuerpo desvaneciéndose en la oscuridad. La entidad se desvaneció también, junto con el medallón, que se hundió en la tierra, como si nunca hubiera existido. El cementerio quedó en silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, el pueblo despertó, ajeno a lo que había ocurrido en la noche. Pero algo había cambiado. La atmósfera, que antes estaba cargada de una sensación inquietante, ahora se sentía ligera, despejada. La maldición había sido rota. Los habitantes del pueblo, que no sabían de la lucha que se había librado en la oscuridad, sintieron una extraña paz, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Y aunque nadie entendió completamente lo que había sucedido, todos sabían una cosa con certeza. Algo había cambiado para siempre. Y así, Guillermo se convirtió en una leyenda, un nombre susurrado entre los viejos del pueblo, una figura de sacrificio y valentía, el hombre que había dado su vida para liberar a su gente de la oscuridad que los había perseguido durante generaciones. Su historia perduraría, como una advertencia y un recordatorio de que, a veces, el sacrificio más grande es el único camino hacia la verdadera libertad.